Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a ver un tema de muchísima importancia y de muchísima relevancia, que es el autismo, y que yo creo que todos nos hemos topado con algún pacientito o alguna mamá, algún papá desesperado que tiene un hijo con esta condición. Es un tema demasiado sensible a todos los temas que yo he dado. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de niños y de la incomprensión que tenemos respecto a la enfermedad y cómo tratarlos, ¿verdad? Gente que desconoce este tipo de situaciones, pues va a crear o va a pensar que es una situación de que este niño está chiple o no sé, mil cosas que pueden ocurrir y pensar que los papás son los que están haciendo las cosas mal, etcétera. Entonces, pues antes que nada hay que entender este sinónimo que significa autismo. La palabra autismo es encerrarse en uno mismo y tal pareciera efectivamente que así pasa en este caso con estos niños. Y vamos a ver cómo esta ciencia epigenética puede ayudarnos básicamente a que esta condición vaya decreciendo y que obviamente tengamos unos beneficios bastante considerables. Permítanme. Ok, antes se denominaba nada más autismo. Han hecho este conjunto o esta congregación de trastornos que le denominaron el trastorno del espectro autista. Comprende afecciones, este trastorno comprende varias afecciones que anteriormente se consideraban independientes, como el autismo, como el síndrome de Asperger, el trastorno de desintegrativo infantil, quiere decir que los niños no se podían integrar, y una forma no especificada de trastorno generalizado del desarrollo. Perdón, es que ando un poquito enferma de mi garganta. Este espectro, este trastorno de espectro autista hicieron que todos estos síndromes se hiciera uno solo, para no estar hablando específicamente que el autismo, no, el niño tiene un síndrome de Asperger. ¿Por qué? Porque todos estos síndromes significaban lo mismo, estaban íntimamente relacionados. Entonces, se denominó como el trastorno del espectro autista. Bueno, ¿qué síntomas yo podría ver en mi hijo o en mi sobrino, en todas las personas que nosotros tenemos contacto? Pues bueno, vamos a ver que los niños no responden a su nombre, le podemos estar diciendo Juanito, Juanito, y el niño como si no se llamara Juanito. En ocasiones parece como si no escuchara, entonces a veces dice la mamá, ay, canijo, se me hace que él tiene un problema de audición porque le hablo por su nombre y no responde. Se resiste a los brazos, a las caricias, además parece que prefiere jugar solito y se abstrae en su propio mundo, se aparta. Entonces, esos también son síntomas que se empiezan a ver porque ellos no resisten el que los abraces, que los apapaches, que hagas ese tipo de muestras de cariño porque simplemente no lo toleran. Y lo que hacen es pues apartarse o aislarse del resto de los niños. No suele hacer contacto visual, él está perdido en su mundo. Porque su mente y su cerebro está trabajando al 1000 por 1, pero en otras cosas que no puede aterrizar como lo aterrizamos nosotros en este mundo y carecen de expresión facial. Ellos pueden estar contentos y tener la misma cara, ellos pueden estar tristes y tener la misma cara. Me refiero a nuestra expresión facial. ¿Por qué? Porque no tienen esa forma de expresar, estoy enojado, estoy triste, estoy molesto, ¿sí? En su aspecto facial, no en sus acciones, que es una diferencia completamente abstracta. No habla, ¿sí? Puede tener el niño 1 año y medio, 2, y no habla, o tiene un desarrollo muy tardío para poder hablar, o bien pierde la capacidad que tenía para decir palabras o oraciones. A lo mejor el niño sí empezó a hablar,
pero luego empieza ese retroceso de no poder hilar las oraciones o las palabras. No puede mantener ni iniciar una conversación, o sea, no puedes platicar con él un diálogo como lo hacemos con un niño que no tiene esta condición, ¿sí? Oye, ¿quieres que te sirva esto, te sirva el otro? Ah, no, pues esto. Entonces no hay un tema de conversación con ellos. O tal vez inicia una solamente para pedir algo, pero lo nombra simplemente como agua, como leche, como sopa, pero no quiero sopa, no sírveme leche, etcétera. Y habla con un tono, un ritmo anormal y es posible que utilice una voz como cantando, cantarina y que hable como un robot, ¿sí? Quienes ya hemos conocido a niños con esta condición, podemos darnos cuenta que su tono de voz es diferente. Ahorita quizás yo lo diga y lo comente como si estuviera cantando y dices, pues, ¿cómo? Pero quienes ya conocemos niños con esta condición o personas con esta condición, sí tienen este tipo de características. Entonces, este tipo de síntomas, más los que siguen en la siguiente diapositiva, tenemos que estar alertas para detectar cuando un niño tiene este tipo de situación. Repite las palabras o frases textuales, pero no comprende cómo usarlas, ¿sí? A veces le denominan como si fuera tartamudeo, pero en realidad no es tartamudeo. Es la única palabra que en ese momento su mente puede expresar. No parece entender preguntas o indicaciones simples como ve y tráeme esto, abróchate las agujetas, tómate tu leche, o sea, él no, parece que esas indicaciones no las puede simplificar. No expresa emociones ni sentimientos y parece no ser consciente de los sentimientos de los demás. O sea, ¿por qué? Porque ellos están, yo lo clasifico como que nosotros estamos en este mundo y ellos están en este siguiente nivel. Es tanta la inteligencia que tienen que ellos no están a nuestro nivel. Yo lo veo así, aunque mundialmente se considera una condición, ¿sí? de enfermedad, pues en este caso yo lo considero que ellos están como en un nivel más alto que nosotros. Simplemente no pueden aterrizar las cosas. No señalan ni traen objetos para compartir sus intereses, como un niño que cuando estamos platicando lleva y trae su pelota o su juguete favorito, él no señala objetos, no nada, no comparte, aborda interacciones sociales de forma inadecuada, comportándose de manera pasiva, agresiva o perturbadora. Es aquí donde yo les comento que en una ocasión, en un avión, un niño empezó a presentar estas condiciones. Yo escuchaba, yo sin conocer que este niño tenía esta condición, yo escuchaba a los de lados de que, ay, la mamá, ¿por qué no hace esto? Ay, el papá, ¿por qué no le da un, un manazo, perdón, o cualquier cosa? Y el niño yo lo empecé a observar que no era un berrinche por capricho, ¿verdad? Por las condiciones que vamos a ver más adelante en las diapositivas, la forma en que actúan cuando hacen ese tipo de, de pues de condiciones de estrés y de todo eso, me pude percatar yo que no había una cosa normal ahí en su cerebro. Entonces, tenemos que ser empáticos en eso. No, ningún papá puede lograr que un niño en esa condición pueda tener un comportamiento normal. Entonces, a veces nos volvemos unos jueces muy, muy fuertes y no debemos de hacer eso, debemos de entender que a lo mejor ese niño tiene una condición que desconocemos y ya nos aventamos a los papás, ya nos aventamos al niño, ya dijimos mil cosas y nosotros en total perfección. Bueno, tiene dificultad para reconocer señales no verbales, ¿sí? Porque yo le puedo decir, oye, ven, mira, ven a ver esto. Y ellos como si no les hablara. ¿Sí? Interpretación de expresiones faciales de otras personas, las cuales tienen posturas, a ver, permítanme, déjenme subir un poquito el volumen. Ok, bueno, eh, y toman ciertas posturas que no son adecuadas, ¿sí? Y el tono de voz. Entonces, estos síntomas que acabamos de ver son los que vamos a nosotros apreciar en este tipo de niños que ya tienen esta condición, que es el trastorno del espectro
autista. ¿Qué patrones voy a ver? Es a lo que voy ahorita. Por ejemplo, ese niño del avión, ¿sí? Para mucha gente, sin me atrevo a decir, si no es que la mayoría era un niño malcriado, pero en realidad tenemos que tener nuestras antenitas, así como las del Chapulín Colorado, bien activas para poder ver este tipo de comportamientos o estos patrones de comportamiento que suelen tener estos niños. Realiza movimientos repetitivos, es decir, pueden estar dando vueltas, o está una sala y dan vueltas en la sala y en la sala y en la sala. Hay unos que están sentados y esta es la manera de balancearse de ellos, ¿sí? Girar o aletear las manos, hay unos que están así, otros que están así, otros que están así, ¿sí? Entonces son patrones que son muy característicos de esta condición. Realizan actividades que podrían causarles daños, se pueden ellos agredir físicamente, morderse, golpearse la cabeza, hay unos que hacen este tipo de movimientos o esto o así. Entonces, esa es una manera de causarse daño inconscientemente. Desarrollan rutinas o rituales específicos y se alteran al mínimo cambio. Ellos en su mundo hacen su rutina y si la mamá o el papá los saca de esa rutina, eso les genera un estrés y una ansiedad y se alteran con muchísima facilidad. ¿Cómo? Bueno, ellos, por ejemplo, un niño está acostumbrado a levantarse y luego, si la mamá quiere inmediatamente irle a servir de comer, él no, él primero va y se da unas vueltas, se sienta, agarra un juguete o qué sé yo, y si la persona quiere sacarlo de esa rutina, le cuesta mucho trabajo al niño y se altera con mucha facilidad. Tiene problemas con la coordinación o muestra patrones de movimientos extraños como ser torpe al caminar, caminar en punta de pie, y muestra un lenguaje corporal extraño, rígido, exagerado, no tiene movimientos, es como si fuera un robot, como esas características. Se deslumbra con detalles de un objeto. Hay niños que les encantan las ruedas. Cualquier cosa que sea círculo es una obsesión, estar con ese juguete o uno que sea cuadrado o uno que sea largo, ¿sí? Va a depender. Entonces, ellos se vislumbran con ese tipo de objetos, pero no entienden el propósito general o el funcionamiento de ese objeto. O sea, no entienden que esa rueda, pues, es para girar, que gira y que avanza, etcétera, pero les encanta ese tipo de objetos y se obsesionan con ellos. Pues aquí podemos ver entonces, pues, que tienen este trastorno, que se agreden, que tienen movimientos o aleteos de la cabeza, de la mano, que suelen agredirse, ¿sí? Y que pues su forma de interpretar su desesperación pues es con ese tipo de comportamientos. Entonces, si nosotros analizamos y vemos, yo les puedo decir que el niño del avión tenía absolutamente todos. Entonces, ya desde ahí, en cuanto él se agarraba la cabeza y se pegaba, yo ya dije, aquí este es un niño con un problema de autismo. Entonces, hay que ser empáticos en esto, hay que ser, si hay niños malcriados, sí, sí hay niños malcriados, pero que esto nos ayude a entender a esos papás o a esos amigos o a esos compadres o a esos vecinos de cómo es el comportamiento de este tipo de personas. Es más sensible, continuamos con estos patrones, es más sensible a la luz, el sonido, el contacto físico, pero puede ser indiferente al dolor o a la temperatura. Yo conocí un niño que, de pronto, un día que yo lo estaba cuidando, estaba yo en la cocina y el volumen así, yo dije, ay, Dios santo, ¿quién subió el volumen? Y salgo y él estaba enfrente sentado con todo el volumen en la televisión y balanceándose. Ahí fue para mí el primer punto de alarma, el cual se lo hice ver a su mamá, porque anteriormente no había tenido ese comportamiento. Entonces yo, hey, está el sonido muy alto, yo lo bajaba y él era como si yo no existiera y no me escuchara. Todo fue así como que instantáneo. Entonces, pueden ser indiferentes al dolor a la temperatura, es por eso hay que tener que cuidado porque ellos pueden poner la mano en la lumbre y no saben qué es y te quema. Y aunque sea la sensibilidad de la quemadura, pues no se les va a quedar grabado como se nos queda a todos a prueba de error de que si yo meto ahí la mano me voy a quemar, ya no lo vuelvo a hacer.
ellos no tienen esa grabación, esa memoria, ese chip, entonces ellos lo pueden volver a hacer porque son indiferentes al dolor. No participa en juegos de imitación o simulación, se obsesiona con un objeto, como lo habíamos dicho, o una actividad con una intensidad o concentración anormal, o sea, es obsesivo. Tiene preferencias específicas con respecto a los alimentos como comer, ciertos alimentos con ciertas texturas, con ciertas formas, y si no le gusta, no va a haber poder humano que esa persona coma ese alimento. Les voy a poner un ejemplo. Una verdura, un brócoli, a esta personita le encantaba el brócoli. Y primero era de que antes de comerlo, o sea, de tocarlo y sentir el arbolito y todo, y se lo comía. Pero que no le pusiera yo, por ejemplo, una manzana porque no lo liso, él simplemente no lo soportaba. Entonces, cosas así complican más el día a día de los padres con este tipo de niños con esta condición. ¿Por qué? Porque no es nada más sentar al niño y come, ¿verdad? O sea, ellos en su mundo, para ellos eso es lo correcto y es muy difícil sacarnos de esa situación. Bueno, las causas. Evidentemente aquí pues son dos factores importantes, ¿verdad? Para este trastorno, pero no se tiene una única causa conocida. Ellos como científicos ponen estas dos razones, pero puede variar muchísimo en síntomas, en gravedad y en muchísimas otras causas. Entonces, la genética, como lo sabemos, en este tipo de enfermedades cumple un papel muy importante. Entonces, varios genes que pueden ayudar a desarrollar esta enfermedad o esta condición, no la quiero llamar como enfermedad, sino como una condición, eh, parece que están relacionados con trastornos del espectro autista, un síndrome que le llaman síndrome de Rett o el síndrome del cromosoma X frágil, que es obviamente pues se hace cuando es la fecundación, ahí cuando se hace la partición de los genes, pues ahí hay ese errorcito. Entonces, pues genéticamente es algo que tiene una mutación en nuestro ADN que no se puede controlar. Y otros son los factores ambientales. Actualmente los que investigadores estudian si los factores como las infecciones virales, los medicamentos, las complicaciones durante el embarazo o los contaminantes del aire pueden desempeñar un papel muy importante para desencadenar el trastorno del espectro autista. Entonces, las personas que están embarazadas y tienen este tipo de situaciones, pues ya se ha hecho estudios que hay alguna posibilidad ahí en estos factores que pueden ocasionar o derivar que tengamos un niño con autismo. Los factores de riesgo, acuérdense que los que acabamos de ver son lo genético y lo externo. Ahora, los de riesgo. El sexo del niño, ¿sí? Los niños tienen 4 veces más probabilidades de padecer un trastorno de autismo que las niñas. Y esto estamos hablando genéticamente. Aquí siempre va a influir la genética. Antecedentes familiares. Familias con un niño con trastorno del aspecto autista tienen un mayor riesgo de tener otro hijo con este mismo trastorno. O algunos ejemplos como los síndromes del cromosoma frágil, puede empezar a desarrollar un autismo o el trastorno hereditario que causa problemas intelectuales. O sea, quiere decir cualquier trastorno que esté muy ligado a este problema de autismo, pues puede ser un factor de riesgo. Bebés extremadamente prematuros. Los bebés que nacen antes de de la semana 26 de gestación pueden tener un mayor riesgo de padecer este trastorno del espectro autista, perdón, y la edad de los padres. Puede haber una conexión entre los niños nacidos de padres mayores y el trastorno del espectro autista, pero se necesita más investigación para establecer este vínculo, pero algunos de los casos ya los empiezan a relacionar con la edad de los papás en la gestación. ¿Qué complicaciones tienen estos niños? Y bueno, los niños en conciencia no, sino más bien quienes son los cuidadores, que en este caso son los papás, abuelos, tíos, etcétera, ¿sí? Pues los problemas de interacción social, la comunicación y la conducta pueden dar lugar a los siguientes complicaciones o problemas. Pues vamos a tener problemas en la escuela, vamos a tener problemas en el aprendizaje de estos niños, porque necesitan una orientación diferente a un niño que no tiene esta condición.
Problemas laborales quienes ya son personas adultas. ¿Por qué? Porque les es difícil controlar este tipo de situaciones que si bien ya las han superado algunas, quedan algunas ahí por resolver, entonces puede provocar problemas laborales. Incapacidad para vivir de forma independiente, dependiendo el grado de esta condición, porque hay un grado leve y un medio y uno muy, muy severo. Entonces, pues eso les va a impedir vivir de forma independiente. Siempre va a tener que estar una persona ahí. Generalmente cuando los papás ya no están, pues es el hermano, el tío o quien pueda, ¿verdad? Y causa también este tipo de complicaciones en otra familia. Y pues el aislamiento social. Si tú convives y tienes un niño o una persona ya adulta que es autista, pues aquí es un poco complicado hacerlos que ellos interaccionen socialmente. Bueno, aquí quiero ver un videíto donde les explico de una manera un poquito más, déjenme ver que se cargue. Todo lo que les acabo de comentar sería de una manera más específica. Bueno, vamos a ponerlo directamente de aquí. Por favor, avísenme si se está viendo esta información que estoy subiendo, por favor. ¿Sí? Lo voy a poner y también les voy a pedir que me digan si se escucha el audio. ¿De acuerdo? Ok. No se escucha. ¿No se escucha? A ver, ¿quién dice sí, quién dice no? Porque me dijeron que sí se escuchaba. No, no se escucha. Ok. Permítanme. Emilio, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? No me acuerdo para que se escuchara. Compartir sonido, debes compartir sonido. Pero en dónde es? A ver. Mm, ¿No se acuerdan en cuál era? Arriba en la barrita debe Ajá. salirte 3 puntitos y te sale ahí compartir sonido, en la barra principal. Arriba. Ok, a ver. Es- Para videos es compartir sonido. Disponible. Mm, mm. Stop. No, 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 no. Dice. A ver, espérenme tantito. Sí, Ujú. Emilio, ¿dónde le pongo? Ujú. Pero en la barra de abajo. Sí, cuando le das chef primero, sí, te aparece una ventana y abajo hay 2 cuadritos para picarlos. En New Check. Sí, Sí, o sea, haz de cuenta, sí, descompartes y luego vuelves a compartir listo. de abajo. Sí, Sí, a ver. ándale, pues. A ver si ahí se escucha. Vamos a ver. O viene del griego y denota ¿Sí viene? encerrarse en uno mismo. Sí, Sí, ya. se escucha. Listo, Ok, listo. voy a regresarlo. Gracias, Emilio. Ok, voy a regresarlo y vamos a escucharlo. Y presenta, el término autismo es de uso común desde que películas como Rain Man, cuando los hermanos se encuentran, han visibilizado la existencia del autismo y el número de personas diagnosticadas ha aumentado año con año. Pero, en realidad, ¿qué sabemos sobre autismo?
La palabra autismo viene del griego y denota encerrarse en uno mismo. Lo que en un principio se denominó autismo forma parte de un conjunto de afecciones más amplio llamado trastornos del espectro autista, que incluye al síndrome de Asperger y a los trastornos generalizados del desarrollo. Se le llama espectro porque no hay una frontera clara entre uno y otro, pero sí comparten una serie de señales y comportamientos. Estas son algunas características de las personas en el espectro autista. Dificultad para conectarse con otras personas. A la persona le es complicado descifrar los gestos e intenciones de los demás, cosa que otros hacen de manera intuitiva. Incluso hacer contacto visual resulta muy arduo para una persona autista. No les es fácil adaptarse a diferentes contextos sociales. Reducción de intereses, o sea, tendencia a concentrarse en un conjunto de gustos o actividades muy pequeño, especialmente si estos intereses son repetitivos. Además, el interés en estas pocas actividades suele ser muy grande. Esto se manifiesta en una fijación excesiva en rutinas y en patrones de conducta ritualizados. Siempre hacer las cosas de la misma manera, tomar las mismas rutas, comer la misma comida, hacer las mismas preguntas. Problemas de comunicación, que se manifiestan en poca expresión verbal, hablar de manera repetitiva o haciendo eco de lo que dicen los demás. Reacciones o muy exageradas o demasiado reducidas a estímulos sensoriales como ruidos, olores, temperaturas, texturas. Estos rasgos varían mucho de persona a persona. Por un lado, algunas personas autistas desarrollan habilidades sorprendentes, por ejemplo, de memorización o de operaciones matemáticas, y en otros casos, las limitaciones son tan fuertes que quien tiene esta condición no puede valerse por sí mismo, incluso siendo adulto. En el pasado se trataba al autismo como retraso mental. Fue en los años 40 cuando Leo Kanner y Hans Asperger lo identificaron como algo diferente. Fue hasta los años 80 cuando el trabajo de Asperger se popularizó y Lorna Wing y Christopher Gilbert ahondan en su estudio y acuñan el término espectro autista. Desde entonces han aumentado considerablemente los casos diagnosticados, no porque cada vez haya más, sino porque cada vez hay más conciencia entre los padres y las herramientas de diagnóstico mejoran. Pero, ¿cuál es la causa del autismo? Sabemos que se debe a desórdenes del desarrollo neurológico. Está asociado con peculiaridades en la anatomía de varias partes del cerebro. Por ejemplo, el cerebelo muestra menos densidad de células de Purkinje y se muestra actividad reducida en la corteza prefrontal relacionada con la planificación, la personalidad y el comportamiento social, y aumentada en la región ventral occipital relacionada con la reacción a estímulos sensoriales. Lo que no se sabe es qué origina estos desequilibrios. Numerosos estudios han descartado que tenga que ver con las vacunas. Lo más probable es que tenga su origen en factores genéticos, porque suele ocurrir más en unas familias que en otras, pero también con posible exposición de la madre a ciertas toxinas durante las primeras etapas de la gestación o con problemas de nutrición durante este periodo. Estudios recientes sugieren que en muchos casos la causa son ciertas disfunciones autoinmunes relacionadas con las citoquinas y la inflamación durante el embarazo. Como muchos autistas también tienen problemas de digestión, se ha sugerido que el autismo podría estar relacionado con alteraciones en el microbioma intestinal, o sea, las bacterias buenas que viven en nuestras tripas, ya que hay una comunicación directa entre nuestras entrañas y la cabeza a través del eje intestino-cerebro. Lo más probable es que se trate de una combinación de factores, ya que se trata de una condición muy compleja. Los comportamientos del espectro autista empiezan a notarse desde pequeños. Hay que estar atentos si el niño o la niña a los 6 meses casi no sonríe y hace muy poco contacto visual. Al año no balbucea y no hace gestos con la mano como saludar o apuntar con el dedo, o responde poco o nada al decirle su nombre. A los 2 años no construye frases de 2 palabras como tengo sed o dame pelota, y solo repite frases que acaba de oír. A cualquier edad, evita mirar a los ojos. Prefiere estar solo de manera persistente. No entiende los sentimientos de los demás. Muestra comportamientos repetitivos como mecerse o dar vueltas. Repite constantemente palabras o frases. Tiene dificultades para hablar o se resiste a cambiar sus rutinas o a que cambien de lugar muebles.
Si una persona bajo tu cuidado presenta estas señales, es buena idea llevarla al pediatra o al psicólogo infantil para hacer una evaluación. Aunque el autismo no tiene cura, una intervención temprana ayuda mucho a que el niño o niña autista desarrolle mejores habilidades para su vida. Saber esto no solo puede ayudarnos a identificar y apoyar casos cercanos a nosotros, sino también para ser más empáticos en nuestro diario convivir con otras personas, desde familiares o compañeros de trabajo hasta gente que no conocemos. Algunas situaciones, como viajar en avión, por ejemplo, pueden ser muy estresantes para un niño autista, y es fácil juzgar de berrinchudos a esos niños y a los papás de desconsiderados, sin pensar que pueden estar pasando por momentos muy difíciles. Tal vez ese compañero de trabajo que siempre hemos tachado de ser el raro o súper introvertido realmente está haciendo un gran esfuerzo por convivir en circunstancias muy demandantes. Teniendo esto en mente, podemos ser más comprensivos y tratar de ayudar en vez de juzgar. Curiosamente, en la descripción te dejamos algunos sitios donde te pueden ayudar y también las fuentes de nuestra investigación. Regresamos a nuestra presentación. Aquí Excelente, muy bueno, lo importante, gracias. No se escuchan. Ahí voy. ¿Se escucha? ¿Sí se oye o no? No, no, Sí, pero muy bajo, ya, muy bajo. ahorita sí. Ahorita no. ¿Ya se escucha o no? No, ¿No? ya. Ya. No pueden con mis sentimientos. ¿Sí o no? Ok. Sí, bajito. Ok, déjenme. Casi no te escuchas, Lucero. ¿Ahí? ¿Ahí me escuchó? Poquito. Poquito. ¿Ahí? Sí, ¿Será porque tenía el micrófono arriba? Ay, Dios mío. Bueno, yo creo que sí. hay que tomar más link. Bueno, aquí, si se fijaron en el video, fue como que un englobamiento de todo lo que les estaba yo aquí ahorita platicando. Si fueron muy observadores, se fijaron que manifestaron algo de problema digestivo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto para aplicar nuestra tecnología epigenética en este tipo de condiciones? Pues que obviamente Genomex y Link van a ser aquí los que controlen y digan y rijan muchísimas modificaciones en este tipo de conductas. Estas que ven aquí, aquí pongo, ojo, es una recomendación de toma sugerida, ¿sí? Estamos hablando única y exclusivamente de niños. Obviamente hay personas ya adultas que tienen esta problemática y que la toma sería diferente según la condición. Como muchas veces se ha conectado María, que tiene un hijo ya adulto, que aparte diabético y aparte con el problema de autismo, que ella le dio dosificaciones altas, ya tiene una respuesta maravillosa. Entonces, aquí es nada más sugerencia. De Genomex, niños de 1 a 2 años, un cuarto de cápsula al día. Niños de 3 a 4 años, una cápsula al día. Esta la pueden dividir mitad de la mañana o mitad en la noche. Niños de 5 en delante, una cápsula al día, para este consumo de Genomex. En Link, evidentemente aquí cambia las cosas porque la conexión que tiene que hacer con el cerebro y nuestro estómago es muy importante. Entonces, niños de 1 año, una cápsula al día, se comienza con una sola cápsula, media por la mañana y media por la noche.
Y luego niños de 3 en delante es una cápsula por la mañana y una cápsula por la noche, ¿sí? Hay veces que en algunos niños yo he visto que el tratamiento que el doctor Andrade les sugiere es una cápsula completa, por ejemplo, de un bebito que de una amiga que se lo recomendé. Le empezó con una cápsula, el niño tiene 2 años, pero en ese momento tenía 1 año y medio, una cápsula dividida en la mañana y en la noche. Así por 3 meses, viendo cómo iba evolucionando, se agregaba la segunda cápsula, ¿sí? Que iba a ser en la noche. Entonces, lleva a tomar una en la mañana y una en la noche. Y el niño, en cuestión de una semana, me habla mi amiga y me dice, Química, en verdad, estoy muy emocionada, mi hijo no hablaba. Y es algo que a mí me emociona mucho porque me dice, por primera vez me dijo mamá. Ustedes dirán, pues qué tontería, pero es algo tan bonito que yo sentí ella llorando porque su hijo a una semana de tomar estos productos le pudo decir mamá. Dijo, yo me moría porque me dijera mamá. Entonces, yo creo que todos los que somos mamás, papás, abuelos, este tipo de cosas son logros que para mí se merecerían la medalla de oro, ¿verdad? Porque que logres que una mamá sienta por primera vez que su hijo le dice mamá, es increíble. El niño le lleva a mi nieta 1 mes y medio. Él en diciembre cumple los 3 añitos y yo me siento muy bendecida de poder haberle pues indicado o platicado de esta tecnología y que su bebé por primera vez le haya podido decir mamá. Entonces eso es algo que aunque lo platique 10,000 veces, lo recuerdo porque la escuché con esa emoción y con esa misma emoción yo lo sentí. Entonces, estas dosificaciones son sugerencias. Hay casos más severos en los que se pudiera dar más. También hay que tomar en cuenta que el niño a estas edades todavía no deglute o no traga una cápsula y que es complicado porque, como dijimos, no se comen cualquier cosa. Entonces, se tiene que hacer así como que muchas eh, maravillas y cosas y situaciones para que este niño pueda consumir en el caso de él no tolera otra cosa no más que la leche, entonces en la leche se lo daban, si se lo querían dar en el jugo, él lo rechazaba. Entonces no es tan fácil, no es tan fácil decir, mira, tómate esto, tómate el otro, o dale esto, porque aquí va a implicar muchísimas cosas de la condición de estos niños. Entonces, esta es una de las medicaciones recomendadas, vuelvo a repetir. Si hay niños que no tienen esta dificultad en la cuestión de su alimentación, pues bueno, podemos darle ese. Y el Optimed, eh, bajo la consideración del doctor Andrade, agregarlo después de los 4 años. Sí, porque principalmente Genomecilin son los que dan el caballito de batalla en esta condición. Y ya, pues en una persona adulta, pues obviamente la trifecta completa no hay problema en tomas normales, ¿verdad? O en condiciones como lo hizo María para hacer que su hijo tuviera una respuesta. O sea, María misma dijo, oye, ya me dice frases más completas, porque estamos logrando con esto que su cerebro se conecte con su estómago y su estómago con su cerebro. Entonces son maravillosos estos avances que se pueden tener con esta tecnología. Y pues con esta maravillosa diapositiva, pues yo termino esta plática maravillosa porque para mí estos colores, bueno, cuando estaba haciendo esta presentación, bueno, ahí si vieron, tapicé todo porque son unos colores muy hermosos, muy bonitos que identifican a este tipo de condición que es muy variante y pudiera ser muy confusa para muchos, pero yo creo que los niños más hermosos, ¿sí? Y más incomprendidos por la sociedad. Entonces, esto sería la participación de esta plática. No sé qué les parece. Déjenme cierro todo esto. Ya no los encuentro, no sé dónde estamos. ¿Tienen preguntas? Yo sí tengo una pregunta. Sí.
Hola, doctora. Soy María, la mamá de Charlie. María. Estoy tan emocionada. Cada día aprendo más. Cuando supe que iba a dar esta plática, estuve muy al pendiente de poder entrar porque uno nunca acaba de aprender para ayudar a sus hijos. Claro. Y creo que uno como padres Ajá. aprende de ello. Yo he aprendido mucho de mi hijo. Sí. Pero lo que acaba usted de decir cuando la señora le dijo mamá a su hijo, esa fue algo contundente cuando yo escuché la primera vez. Charlie, stop, ok, baby. Ve, se calmó. Él Claro. antes no hacía eso, él gritaba más, gritaba. Estoy tan emocionada porque el avance de mi hijo ha sido tan maravilloso que la verdad, el otro día vino el señor José y la señora Anita, los invité aquí a mi casa y vinieron. El señor José no conocía a mi hijo, solo la señora Anita. Pues yo no me dejará ella mentir porque yo creo que ella está ahorita ahí activada y ella les dijo que eran sus tíos. O sea que dijo tía Anita y tío José, o sea, wow, no, o sea, les Claro. dio la mano, se despidió de ellos y ha tenido un avance tan grande mi hijo, de verdad. Yo todos los días le doy gracias a Dios por este bendito producto que llevó a mi vida, pero también tiene que ver mucho en los padres, mucho, porque mi hijo, le voy a decir, él a la escuela que iban niños de la misma condición de mi hijo y llevaban pañal y tenían que darles la comida en la boca y tenían exactamente la misma condición con autismo muy severo, como mi hijo, porque mi hijo fue diagnosticado con autismo severo. Entonces, pero yo me empeñé desde bien pequeñito, aunque yo trabajaba, yo me empeñé a ayudar a mi hijo porque él no podía caminar. Él empezó a caminar a los 7 años de edad. Le tuvieron que adaptar un aparato a su pierna derecha porque nació con su piernita muy doblada hacia afuera. Entonces lo llevaba a terapias. Yo mismo en la casa miraba cómo le daba la terapia el terapista y yo lo hacía en la casa también. Entonces lo acostumbré a que él mismo aprendiera a comer. Ellos aprenden por costumbre, los niños con autismo. Aprenden por repetir las cosas. Entonces tú como padre tienes que ayudarles a hacer, uno se tiene que adaptar a ellos, no ellos a nosotros. Yo me he adaptado a la vida de mi hijo, no él a mi vida. ¿Por qué? Porque él es un niño que vive en su propio mundo, no le gusta estar en lugares donde hay mucha gente, se lleva repetitivamente las manos a los oídos, le molestan los sonidos. Hay muchos sonidos que ellos no soportan en sus oídos. Son muy agudos para ellos. Así Cierta es. música no lo soporta. Entonces, uno tiene que aprender a conocer a tu hijo y aprender a buscar tú cómo puedes ayudar a tu hijo. Entonces yo me envolví en todo eso y hasta la vez me sigo envolviendo, ¿no? Porque cada día aprendo más. Entonces yo ayudé de esa manera a mi hijo. Él no podía ir al baño, usaba pañal, entonces ¿qué hice? Él no quería, le daba miedo sentarse en la taza del baño. Entonces yo lo que hacía, ponerle aquí como un antifaz en sus ojitos y me lo llevaba y lo sentaba. Entonces él no sabía que estaba allí en la taza del baño porque no estaba mirando, visualizando. Entonces yo le decía, haz del baño, relax, le decía, relájate, relájate. Entonces ya, él aprendió a hacer del baño. Él a los 5 años, él ya no usó el pañal, ¿ok? Porque yo lo acostumbré a que hiciera en la taza del baño. Eso fue algo que para mí fue un logro grandísimo, que mi hijo no usara pañal. Entonces, otra de las cosas, me costó que caminara, pero logré que mi hijo caminara. Después dije, bueno,
¿qué logro sigue? Que él articule palabras, porque no articulaba. Él solo hacía sonidos. Era todo. Él no decía ni mamá, ni papá, nada. Solo sonidos, sonidos. Entonces, en la escuela le daban clases, terapia, todo, pero yo en casa siempre estaba yo al repetir, ponía un lapicito en la boca de él y le decía, repeat, porque él aprendió mucho el inglés por la escuela. Entonces, él empezaba y a tratar, hasta que un día, al igual como le pasó a la señora, yo lo llevaba al doctor y íbamos pasando por la calle y estaba un McDonald's aquí cerca de donde yo vivo y de pronto oí la palabra, por primera vez, oí a mi hijo hablar. Hoy dijo, McDonald's. Cuando dijo eso, yo estaba en la luz y me tuve que orillar porque fue tanta mi emoción que volteé a verlo y le dije, ¿qué dijiste, hijo? Repite, please, repite. Y me volvió a repetir, McDonald's, con mucho trabajo. Le dije yo, ahora di, mamá. Y me dijo, mamá. Hijo, mire, doctora, ese día lloré tanto, de tanta emoción, de escuchar por primera vez que mi hijo a los 9 años me dijera mamá. Me emocioné muchísimo. Y de ahí él se siguió desarrollando sus palabras. Entonces yo recortaba las cosas, la manzana, el plátano, en una cartulina los pegaba y de esa manera le ayudé a identificar las cosas, las frutas y todo, la comida. Y bueno, ahora él ya hace frases completas. Frases completas, completamente, que un día me sorprendió. Yo estaba en el cuarto, andaba arreglando y llegó y me dijo, mami, y le dije, ¿qué, hijo? Vicente Fernández se murió. Y yo me quedé, le dije, sí, hijo, se murió. Y se queda pensando y me vuelve y me dice, Celina se murió. Ajá. Y le dije yo, sí, mi hijo también se murió. Y yo otra vez se queda pensando y me dice, Jenny Rivera se murió. O sea, para mí fue esto impactante. Yo le dije, sí, amor, se murió también, sí. Y me siguió repitiendo, después siguió Joan Sebastián. Y entonces de pronto me dice, Alejandro Fernández no se murió. Y le dije, no, mijo, él no está muerto. Ya se salió del cuarto y se vino otra vez para la sala. Ya me quedé, dije, wow, o sea, Wow, María. de verdad que es una cosa que no lo puedo entender, ¿no? Y luego me dice, tu hermanito Tavo no viene acá. Y yo, ¿qué está pasando en el cerebro de mi hijo? O sea, cada día estoy bien emocionada. Quiere decir que el producto está llegando lo más rápido a su cerebro, a su estómago, y es una maravilla, la verdad. Yo voy a grabar un video especialmente de él para ponerlo, para que los padres se motiven Claro. de verdad con esta tecnología tan hermosa que está en las manos de nosotros. Y mi hijo ha dado un vuelco grandísimo. La verdad, él es muy inteligente, doctora. Muy inteligente. Sabe, los niños con autismo tienen ciertas áreas que no están desarrolladas, pero las áreas que ellos tienen desarrolladas son inteligentísimos. Él, lo más inteligente que yo he visto en mi hijo, que él le puede programar la televisión a todo lo que da. Puede entrar al celular, a su tableta, porque le compré una tableta que a él le ayuda mucho
Le pongo cosas que a él le motiven, aprenda. Tiene unos juegos de madera que yo le compré, donde él va poniendo las letras, identificándolas, los números, todo, porque él te sabe decir los números hasta el 100 y te sabe decir las letras, todo el abecedario en inglés. Y yo he aprendido inglés de parte de por él, porque él va y ahora, el otro día también me sorprendió y fue y me dijo, mami, le dije, ¿qué pasó, Charlie? Y me dice, listen to me, mami, listen to me. Y le dije, ¿qué pasó, mi amor? Y dice, come on, come on. Y me agarra de la mano y me lleva y me enseña, dice, the control no open. Why? Y yo me quedo, le dije, ok, y me dio un control y le quito, me estaba diciendo que la batería no servía, pero él en su forma, o sea, ya no prendía la televisión. O sea, yo me quedo, ¿qué es esto, sorprendida. Dios mío? Son, O sea, muy, es algo son muy maravilloso. inteligentes, María, son muy inteligentes, por eso yo siempre he dicho que ellos están arriba de nosotros. Yo Sí, creo que súper inteligente. los ¿Y sabe qué? incomprensibles somos nosotros, María. Sí, Sabemos que tienes un testimonio muy maravilloso, gracias de verdad por compartir. Y sí, esta plática la hice pensando en este chiquito que te digo y en tu hijo. Espero que haya gracias. sido este un privilegio poder explicar esto y que todos tengamos esa empatía y este conocimiento Darles para ese poder amor, dar. porque Exactamente, se te agradecemos. necesita amor, paciencia. Yo mi vida la he dedicado a mi hijo. Me olvidé un poco de mí, claro, porque él es todo mi motor, ¿ok? Ujú. De los 2 cánceres que he vivido y de todo lo que yo he atravesado, siempre he pensado en vivir para ver a Para mi él. hijo, por Y no así será. dejarlo. Y así será, Así. María. Así será con el Entonces, favor de Dios. de verdad, cuando yo haga este video, doctora, quiero mandárselo para que usted lo tenga. Claro que sí, con mucho gusto, María, para Y compartirlo. voy a hacerlo con mi hijo, y lo voy a hacer todo para que sea motivación para muchas otras madres y padres, que sí se puede lograr. Sí Claro se que sí. puede, con amor, Así es. con paciencia, porque ellos necesitan mucha paciencia. Cuando ellos te dicen no, es no. No, Es exacto. no, porque si no, ellos mismos te pueden agredir. Tienes Así que es. conocer a tu hijo. A mí cuando mi hijo, yo le digo, él le gusta todos los días bañarse. Y cuando hay cierta hora que le digo, espérame un momento, ahorita te voy a bañar. Ujú. Y cuando voy y le digo, ven, vamos para que te bañe, me dice no. Y es no, porque si yo le insisto, él como que se Va a haber molesta. problemas. Sí, Exacto, entonces yo ya lo conozco, le digo, ok, mi amor, cuando tú quieras. Y ya él mismo viene y me dice bañar. Ok, entonces ya lo baño. muy bien, María. Hay Pues que aprender. muchas gracias en verdad por compartir esto. Vamos a darle oportunidad a otras personas Sí, que tienen claro que levantadita su sí. mano. Gracias y Sí, esperamos tu testimonio que lo vamos a compartir con mucho gusto. gracias. Amalia, si tiene levantadita su mano, abra su micrófono, por favor. Hola, buenas. Mi nombre es Amalia, soy mamá de un jovencito de 25 años con autismo. Wow. A nosotros nos dicen los papás de la dieta. Aquí está mi esposo conmigo. Abre tu micrófono, corazón. Raúl. Sí, Raúl. ¡Oh, Sí, Raúl Raúl! Avendaño, Hola, Raúl. Yo lo conocí en Palenque, vamos a de Palenque, Palenque, Chiapas. Palenque, Chiapas. Bueno, Amalia, adelante. Nosotros les comparto también un poquito, lo que fue el transcurso de la vida de mi hijo con autismo. ¿Sí? Empezamos con lo de la dieta, mi esposo dio con ella trabajando en el área de sistemas. A él nos lo diagnostican a los 4 años y empezamos a llevarle la dieta. Llorábamos y nos daba mucho coraje por haberle permitido comer los Yoplis. Ujú. Mi esposo se los comió muy enojado. Y así sucedieron las cosas. Se le hizo la dieta sin gluten y caseína.
Gracias a Dios le rescatamos mucho. Empezó a tener control de Pinterest. A partir de los 4 años se le quitó el pañal, a tener mejor lenguaje. Empezó a avanzar, a, empezó a tocar piano, empezó a hacer sumas, restas. A los 4 años, no, a los 5 años empezó a leer. En el kinder donde iba, empezó a avanzar muy rápido gracias a la dieta, pero si hubiéramos tenido la tecnología epigenética antes, los logros hubieran sido más rápidos. Hubieran sido Así es. mucho más rápidos. Pero Porque cuéntanos, sí, Amalia, porque yo ya me sé el testimonio gracias a tu marido, que nos lo ajá, contó en el camino, cuando integraron esta maravillosa ciencia, ¿qué cambios tuvieron? empezamos a ver una mejor, todavía un mejor lenguaje. Una de las anécdotas, no sé si mi esposo se los contaría, se nos salió de la casa a comprarse pan porque yo me fui al trabajo, mi esposo también se quedó con mi hijo, un poquito más chico que él, pero mi hijo le dolía la cabeza y se acostó a dormir y mi esposo le había dicho, le haces un huevito a tu hermano para que le des de almorzar, y le dijo mi hijo, sí, yo le doy, pero aquel empezó a sentir mucho dolor de cabeza, se tomó una pastilla y se fue y se acostó. Y mi esposo no dejó la puerta con llave, nada más la trancó. Mi hijo abrió la puerta, agarró dinerito, bajó a la tienda, salió, cruzó la calle porque la tiendita de abajo no vendían pan, la que está ahí mismo en donde vivíamos, donde estábamos viviendo en ese entonces. Se salió, se cruzó la avenida Las Torres, fue a la tienda, le dijo al vecino que quería un pan y se lo señaló. El vecino estaba asombrado porque nunca andaba solo el niño. Entonces, le da el pan, el niño le da el dinero y el vecino se asoma a verlo, a que se vaya rumbo a la casa. Ve que el niño se regresa, que tardó un poquito en cruzarse como con miedo, pero se pasó. Dice, si no lo ayudo, de perdido a cruzarse porque el vecino no se podía a mover porque estaba solo en su tienda. Y ya se cruza el niño, y llega a la casa. El vecino vio que dobló y que se fue rumbo a la casa y ya entró. Se hizo su desayuno, se hizo su licuado, se sirvió el vaso de licuado, se comió su pan. El hermano se levanta y le dice, te voy a hacer ya de almorzar. Y le dice, ¿en qué andas? Si yo ya desayuné, fui a comprar pan y me hice mi licuado. El hermano se puso blanco, amarillo, de todos colores, le marcó al papá y le avisó. Dice, prefiero que te enteres por mí a por otras personas. Y esas son de los primeros avances que hubo. Ahorita tiene un mejor lenguaje, tiene sus crisis epilépticas ya han cesado un mundo, eh, y ha mejorado muchísimo el contacto visual, ha seguido avanzando, cómo te pregunta, interactúa más con uno. Le dejo la palabra a mi esposo. Ok, es que hay que agregar que aparte él tiene la condición, la situación de las convulsiones que eran muchas y muy seguidas, y también gracias a la ciencia epigenética, él ya está casi controlado, ¿verdad, Amalia? Exactamente. Ok, échale Exactamente. Raúl, échale Raúlito. Sí, ya, no sabía que mi esposo también había levantado la mano. Pues saludo a todos, Ok, los saludos de Tampico, Tamaulipas. Pues nuestra historia empieza desde que mi hijo tenía 3 años, que andábamos buscándole eso, ¿va? Pero me voy a brincar mucho, que ya lo platicó un poco mi esposa. Lo que notamos con Raúl primero fue que hablando de epilepsia, él tiene una epilepsia que le llaman de difícil control o resistente a medicamentos. Y pues lo que notamos es que sus crisis se fueron haciendo más espaciadas en el tiempo, ya no eran tan frecuentes y ya no eran tan intensas. Tiene lo que le llaman epilepsia tónico-clónica, que se convulsiona todo el cuerpo, ¿no? Actualmente pues mide ya 1,83 m, 84, es un muchachote grandote. Entonces imagínense en convulsión, siempre le digo a la gente, es como si te estuviera dando una descarga eléctrica.
y pues se te va el alma en esos minutos que dura, porque sabemos que puede causar un paro cardíaco, Sí. sabemos que ahí se nos puede quedar, y es una angustia muy grande. Nosotros, yo cuando trabajaba, no estaba en Actis, cuando estaba en un empleo, siempre estaba con el pensamiento de que le fuera a dar una crisis en la calle, que a mi esposa nunca le pasó, gracias a Dios, le llegó a pasar varias veces conmigo, andando conmigo, y pues yo sí lo sostenía, y la gente muy amable me decía, lo llevamos a un hospital, se acercaba y nos ofrecían ayuda, y le decíamos, no, ahorita se le pasa, porque pues ya tenemos con esto desde que él tiene 7 años que empezamos a notar sus crisis, ahorita tiene 25. Y eso fue lo que notamos también, y en lo que dice mi esposa es muy cierto, empezamos a notar que de decir, por ejemplo, dame mis audífonos, porque a él le gusta escuchar sus videos en su tablet y en su celular. Una vez llegué del trabajo, todavía no estaba yo en Actis, como estoy ahora de tiempo completo, y me dice, lo saludo, le digo, ¿cómo te portaste? Siempre me dice muy más o menos, porque no se porta muy bien, es muy travieso. Y le digo, no sé, no creo que otra cosa le dice, y me dice, oye papá, ¿puedes ir a la cocina a decirle a mi mamá que te den mis audífonos rojos? A mí se me cayó la quijada por no decir otra cosa. Es- Wow. y le digo, ¿qué? Dice, sí, puedes ir por favor a la cocina a decirle a mi papá a mi mamá que te dé mis audífonos rojos. Que en ese entonces eran los celulares. Pues yo me fui bien emocionado Corriste. a la cocina y le digo a mi esposa, y me dice, sí, te debe haber pedido que yo los traía a ella. Y le digo, te debe haber pedido los audífonos. Le digo, no, pero es que me lo dijo así. Y mi esposa dice, no puede ser. Fue en pandemia, no estaba llevando terapia, no estaba llevando escuela. Entonces, por eso yo sabía que eran los productos, tanto en lo de la epilepsia como en lo del lenguaje, ¿no? Sí, Y claro. así empezó a decirme razonamientos más complejos, como decirme, estábamos almorzando mi esposa y yo, sale él de su recámara y dice, oye papá, él habla mucho conmigo, siempre se dirige mucho a mí, me dice, oye papá, ¿tú crees que iba empezando el año, creo? En el 2021. 2021, algo así. Me dice, ¿tú crees que en este año ya se acabe el coronavirus? Y mi esposa y yo nos quedamos, oye, ¿sabe lo que está pasando? Sí. Él sabía que no podía salir y siempre decía que no salía porque afuera estaba el coronavirus, ¿no? Oh. Y y le decimos, hijo, primeramente Dios, ya vamos a poder salir. Todo dice, qué bueno, porque quiero ir a ver a mis primitos, Jiré y Natalie. Son unos primitos que él quiere mucho, muy chiquitos. Y nos quedamos así de a 6, ¿no? Y así muchas otras cosas. Ya estaba yo en Active, vino unas familias aquí a verme, pero todavía era temporada, no entraron a la casa, estaban afuera y se quitaron los cubrebocas. Mi hijo sale, les dice buenas noches, porque él ya los conocía de vista. Y ya ellos le dicen buenas noches y le dicen, oigan, ¿por qué no traen los cubrebocas? Porque afuera está el coronavirus. Y la señora y el señor, que son amigos míos de la secundaria, le dicen, sí es cierto, Raúl, ahorita nos los ponemos. Y ya se lo pone y les dice, bueno, adiós, y se mete. Y me dice los que me conocen y conocen a Raúl, dicen, oye, ¿tu hijo no hablaba así? Le digo, no, es que es lo increíble, desde que le estoy dando Genomex y le agregué el link, Ajá. su lenguaje y su razonamiento y su interacción social ha mejorado mucho, ¿no? Claro. Entonces, pero nada más en mi hijo, yo tengo muchos testimonios de casos de autismo que a la gente luego le da mucha pena compartirlos, pero que me han hecho llorar, así como me hizo llorar ahorita la historia de la señora que compartió su testimonio, que me hablan los papás y me dicen lo que dijo ella, mi hijo ya está hablando, ya me está diciendo mamá, ya me está pidiendo que quiere comer. Otra mamá me dijo a la siguiente semana de empezar con el puro link, me dijo, oye, es que mi hijo ya no se está autoagrediendo, ya no se golpea la cabeza, Wow. ya no es agresivo, o sea, eso te hace llorar. Una mamá que es doctor, Claro. papás son doctores, y me dice el papá, me hizo llorar bastante porque me dice, mi hijo me golpeaba, que es un joven de 28 años, cuando le daban crisis de agresividad, me golpeaba, dice, ahora me agarra a besos y abrazos. O sea, me quebré yo y dije, gracias a Dios que estoy en esta bendita empresa y que puedo tocar las vidas de esa forma, ¿no? Claro. Entonces, ahorita estoy llorando otra vez. Entonces, Ya estamos la mamá llorando todos. tuvimos cortar el pelo y no lo tuvimos que amarrar con una sábana para cortarle el pelo. Se dejó rasurar. Dice, tuvimos una fiesta y nosotros teníamos
que encerrarlo porque se ponía muy mal. Dice, no, él estaba aplaudiendo y bien contento viendo la fiesta de su sobrinito. Wow. O sea, esas historias pues te conmueven y dices, gracias a Dios por permitirme estar en Active, ¿no? Así es, Entonces, Raúl. yo cuando le digo a la gente, ¿cómo te va? Le digo, me va muy bien. Si fuera nada más esos resultados, yo diría que me va de maravilla. Pero gracias a Dios, ya como negocio, Active nos ha cambiado la vida. Mi hijo puede estar yendo con su entrenador de básquetbol, con su entrenador de natación, tiene 2 psicólogos. Active me está dando la Capacidad. la capacidad económica de pagar cosas que yo antes soñaba algún día podré, Así lo es. estoy pudiendo hacer, ¿no? Y simplemente ayudando a la gente, ayudando a las demás personas a que conozcan la marca. Entonces, Exacto. tengo muchos testimonios, pero se me iría mucho tiempo. Nada más de autismo, tengo de muchos más, ¿verdad? Ya Pero sé, Raúl. de casos de niños a mí me conmueven mucho, porque lo viví con mi hijo. Lo que mi esposa no Ajá. comentó es que todo lo que estudiamos nosotros nos ayudó a revertir el autismo en mi segundo hijo. Cuando empezamos a ver que él empezó a presentar lo de la dieta y otras cosas que aprendimos, nosotros somos asesores de papás de niños con autismo desde hace 20 años. No nos nombramos nosotros, nos nombró una asociación internacional y lo hacemos de corazón, lo hacíamos gratis, las pláticas y todo. Y ahorita lo hacemos igual. La ventaja es que ahora tenemos algo que ofrecer. Le decimos, ¿sabes qué? Mira, si te ibas a tardar 8 meses en ver una mejoría en tu hijo o medio año, con el link y con el Genomex lo vas a ver en meses. O sea, vas a acortar el tiempo y todo el dinero que le estás invirtiendo en terapias y en escuela lo vas a aprovechar mucho más, porque él va a estar más, va a aprender más y va a avanzar más rápido. ¿Qué es lo que uno quiere como papá? Dejarlos Exactamente. lo más preparados posible para cuando no estemos nosotros. Así es, Raúl. Pues la Bueno, verdad, con yo, el niño mira, Luciano, yo quiero agradecerte, Raúl, ese día que te conocí, cuando nos platicaste, pues también iba chillando en el camino, ¿verdad? Como me lo hiciste ahorita otra vez. Yo siempre he dicho que no, no es nada más los niños especiales. Yo digo que los papás de estos niños son niños especiales y son niños que son papás que Dios elige con tanto amor porque de ellos aprendemos mucho. Entonces, yo desde que te conocí, yo te agradecí. Para mí, tu testimonio de tus hijos, el tuyo, el de tu esposa, wow, me vinieron a mover mucho el tapete, que son otras enfermedades que de igual manera esta empresa, estos productos han venido a cambiar, pero yo quiero decirte aquí enfrente de toda esta gente que yo te admiro a tu esposa, Raúl, y que en gracias. verdad Nosotros aprendemos eso. son un ejemplo los dos de papás, modelos para estos niños, y tú ayudas a mucha gente que apenas comienza esta travesía, esta maravillosa travesía, y que tú con este camino ya adelantado, pues puedes ayudar y sigues ayudando a mucha gente, no solamente con tus consejos, sino con esta tecnología maravillosa. Entonces, para mí, pues mira, un aplauso y mi respeto a todos los papás que tienen estos Muchas gracias. angelotes hermosos y a ellos por ese amor, porque ustedes dan un extra más de lo que damos nosotros a nuestros hijos. Entonces ya no quiero seguir más porque, mira, me entra la nostalgia y sabes que te quiero mucho y les mando un abrazo Yo también, muy te fuerte. mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Tampico. Claro que A sí, Raúl. todos, ¿no? Muchas gracias. Déjenme ver el chat, porque hay algunas preguntitas. Déjenme ver. María, que nos tenías llorando, María. Híjole, qué bárbara, qué hermoso. Gracias por compartir. Sé que se vendrán grandes cosas para ustedes y sus hijos, primeramente Dios. Por favor, que se grabe si se está grabando todo. Y pues aplausos y nada más. Pues chicos, eso es todo. Espero que este tema que fue les dije desde un principio que este tema iba a ser muy, muy sensible, y muy maravilloso, pues les haya gustado. En cuanto ahorita se baje el videíto, pues la grabación lo paso a los grupos y también pueden ir a mi canal de YouTube, que ahí también subo todas las
estos temas, que es QVP Lucero Gutiérrez. Ahí me encuentran, ahí están todos los que ya hemos estado viendo. Y pues fue un gusto y un placer poder estar este día con ustedes. Y pues nos vemos si Dios quiere y si nos lo permite, el miércoles que entra con una nueva travesía. Que pasen muy buen día, que Dios los bendiga y que tengan un excelente ombligo de semana.